Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a estar enseñando a hacer esta florecita y la vamos a estar haciendo en dos videos, y esto es para evitar que quede muy largo el video y que me salte algunos pasos. Quise hacerlo así para que pueda explicarles mejor y que no se me haga tan complicado a la hora de grabarlo y también a la hora de editarlo, ya que a veces me lleva mucho tiempo. Así que en esta ocasión vamos a estar trabajando en dos partes. En esta primera parte les voy a estar enseñando a hacer las hojitas o los pétalos de esta florecita, y ya en el siguiente video les voy a enseñar a armarla y a convertirla en unos aretes. Así que en este video solo vamos a hacer los pétalos, que para esta flor yo utilicé 6. Estas son las hojitas que vamos a estar haciendo en el video de hoy. Y ya en el siguiente video les voy a enseñar cómo unir todas las hojitas y hacer unos bonitos aretes. Así que espero que les guste este video. Estuve utilizando estas delicas en tono rosa que son de la tienda Bead Park. En la descripción les voy a dejar el link y voy a tratar de encontrar un tono que sea similar al tono que estuve utilizando aquí afuera para dejárselos también en la descripción. Así que sin más, comenzamos con este video. Voy a estar utilizando estos miyukis redondos en el número 11-0. Estos son de la tienda Bead Park. Les voy a dejar el link en la descripción para que pasen a la tienda en caso de que les interesen. Tienen un montón de colores y están muy bien en cuanto a calidad. Así que les dejo el link en la descripción. También voy a estar utilizando estas mostacillas en este tono oro metálico. Estas las compré en Hobby Lobby. Voy a tratar de ver si en Bead Park tienen un color similar a este en miyuki redondo, y les voy a dejar el link. También voy a utilizar una aguja del número 11 y también voy a estar utilizando este hilo de nylon en este tono. Este es de la talla D. Aquí ya coloqué el hilo en mi aguja, coloqué 1,5 metros de hilo. Estoy utilizando mostacillas y miyuki redondo. Voy a llamarlo mostacillas para no estarme equivocando, son prácticamente iguales. Así que voy a tomar 2 en este tono oro, 4 en este tono rosa y 2 oro. Las llevo por el hilo hasta casi al final. Aquí al final hay que dejar hilo suficiente para terminar, así que voy a dejar unos 10 o 15 centímetros. Ahora aquí voy a pasar estas 4, 2 oro y 2 rosas, y paso la aguja de atrás hacia adelante en estas 2 rosas. Paso la aguja de atrás hacia adelante por las siguientes 2 rosas. Ahora tomo las siguientes, que son las 2 oro. Y así ya tenemos la base para nuestra hoja. Ahora de aquí en adelante voy a continuar trabajando utilizando la puntada break stitch doble, que es decir, vamos a tomar de 2 en 2, 2 de este tono y 2 del tono rosa. Así que como es el break stitch, vamos a tomar los hilos que nos van quedando aquí arriba. Voy a tomar este primer hilo y ahí paso la aguja de atrás hacia adelante. Paso la aguja hacia arriba por estas 2 rosas. Continúo tomando 2 rosas y paso en el siguiente hilo. De nuevo tomo 2 en el tono rosa, paso en este último hilo. Y aquí tomo 2 en el tono oro. Voy a pasar la aguja en el mismo hilo donde pasé las últimas 2 rosas. Aquí voy a comenzar la siguiente vuelta con 2 en el tono oro y 2 rosas. Paso en el primer hilo. Paso la aguja hacia arriba,
dentro de las dos rosas. Dos rosas. Dos rosas. Dos rosas más, las paso en el último hilo. Y aquí para cerrar tomo dos en el tono oro, las paso en el mismo hilo donde pasé las dos rosas anteriores. Voy a voltear mi trabajo hacia acá y paso aquí hacia arriba. Comienzo tomando dos oro y dos rosas, paso en el primer hilo, tomo dos rosas hacia arriba, voy a continuar colocando dos rosas en cada uno de estos hilos que tengo arriba. Aquí ya coloqué dos rosas en cada hilo. Ahora voy a tomar dos en el tono oro y paso la aguja en el último hilo donde pasé las últimas dos rosas. Voy a voltear de nuevo hacia acá, paso aquí hacia arriba. Ahora de nuevo tomo dos en el tono oro y dos rosas, paso en el primer hilo, paso solo por las dos rosas. Y ahora voy a continuar colocando de dos en dos en cada uno de estos hilos. Aquí ya terminé de colocar dos rosas en cada hilo. Ahora voy a tomar dos del tono oro, las paso en el mismo hilo donde pasé las últimas dos. Volteo hacia acá. Y comienzo mi siguiente vuelta de nuevo tomando dos oro y dos rosas. Paso en el primer hilo. Paso la aguja hacia arriba por las dos rosas. Ahora voy a tomar de nuevo el tono rosa, voy a ir colocando dos en cada hilo.
Ahora voy a tomar dos en el tono oro y las paso en el mismo hilo donde pasé las últimas dos rosas. Volteo de nuevo mi trabajo. Ahora de nuevo voy a tomar dos en este tono oro y dos rosas. Paso en el primer hilo. Continúo tomando el tono rosa, colocando de dos en dos en cada hilo. Aquí ya tomo dos en el tono oro y paso en el último hilo. Hasta aquí tengo un total de 7 vueltas de aumento. Todas son aumento hasta aquí. Ahora de aquí en adelante voy a hacer algunas disminuciones. Esta va a ser nuestra primera vuelta de disminución. Voy a bajar mi aguja por dos rosas hacia abajo. Tomo las siguientes dos rosas de la vuelta anterior. Me voy a regresar aquí hacia arriba tomando dos del tono oro. Y paso aquí en estas dos rosas. Y aquí de nuevo tomo dos oro y dos rosas y paso la aguja hasta aquí, dejando el primer hilo. Tomamos el hilo que nos queda hacia enfrente. Ahora de nuevo tomo el tono rosa y voy a ir colocando dos rosas en cada uno de estos hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este último hilo no vamos a colocar, es una disminución, solo llegamos hasta aquí y en este último hilo colocamos las dos oro. Así que voy a ir colocando de dos en dos en este tono rosa. Así ya terminé de colocar todas las rosas, en total es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora aquí tomo de nuevo dos en el tono oro, las paso en este último hilo. Así, ahora de nuevo voy a voltear hacia acá mi trabajo para trabajar del lado derecho. Voy a hacer de nuevo una disminución. Paso por dos hacia abajo, tomo estas siguientes dos, me regreso aquí hacia arriba por dos y tomo estas dos. Aquí ya tenemos la siguiente disminución, dejamos este primer hilo. De nuevo voy a tomar dos oro y dos rosas, dejamos el primer hilo que es este, ahora vamos a tomar este.
Voy a continuar con el tono rosa. Voy a colocar 1, 2, 3, 4 y 5 de 2 en 2, colocándolas en 5 hilos. Ahora aquí ya voy a tomar 2 en el tono oro y las paso en este último hilo. Voy a voltear de nuevo. En esta siguiente vuelta vamos a hacer una disminución diferente. Aquí voy a pasar mi aguja hacia abajo por estas dos y voy a subir en estas dos. Ahí ya tengo la disminución. Estoy dejando 2 hilos y aquí de nuevo tomo 2 en el tono oro y 2 rosas y paso la aguja aquí en este hilo. Ahora voy a continuar con el tono rosa y voy a colocar de 2 en 2. Aquí paso de nuevo 2 rosas. Y ahora aquí tomo 2 en el tono oro, las paso aquí. Ahora aquí lo que voy a hacer es regresarme hacia abajo por estas dos. Tomo estas dos. Estas siguientes dos hacia abajo. Y ahora aquí me voy a regresar hacia arriba. Tomo 2 rosas. Y paso hacia acá. Paso por estas dos en el tono oro. Y aquí voy a tomar 2 oro. Mi hilo sale de estas dos. Voy a pasar en estas oro de aquí. Y quedaría así. Ahora aquí voy a hacer una disminución con el hilo para hacer esta siguiente y última vuelta. Ahora esta última vuelta la vamos a hacer como break stitch normal. Voy a tomar 2 en este tono oro y paso la aguja aquí en este hilo. Acomodo las mostacillas y paso hacia arriba en este. Continúo con este tono, tomo la siguiente, la paso en este siguiente hilo. Tomo esta que sería la última y la paso en este último hilo. Ahora voy a llevar mi aguja de nuevo hacia abajo para colocar las que coloqué aquí. Así que voy a bajar hacia abajo por estas y la voy a ir llevando hacia abajo. De aquí me voy a regresar hacia arriba. Y aquí voy a tomar de nuevo 2 en este tono, las voy a pasar hacia acá. Y así queda terminada la hoja, ya queda completamente cerrada. Y la forma que queda es así, miren. Se ve como un pétalo real, así es como queda la forma. Ahora voy a esconder este hilo pasándolo hacia abajo por algunas de las mostacillas.
Ya escondí el primer hilo y corté el sobrante. Ahora estoy tomando el que dejé aquí al comienzo, coloqué una aguja y ahora aquí lo que vamos a hacer es tomar la punta o el principio de nuestra hoja y lo vamos a doblar así. Voy a estar tomando las dos mostacillas de este tono oro de este lado y las dos de este tono de acá para unir nuestra hoja. Voy a pasar hacia arriba aquí tomando estas dos y acá paso hacia abajo por las dos de este lado. Así, nuestro hilo está tomando estas dos de cada lado. Voy a jalar bien el hilo. Nos debe quedar así. Voy a hacer esto una vez más para que quede más seguro y después voy a perder el resto del hilo. Así, ahora voy a perder este hilo pasándolo por las mostacillas hacia arriba. Ya escondí los hilos y así es como queda terminado este pétalo. Ahora vamos a necesitar hacer 6 pétalos para nuestra florecita. Así que siguiendo estos mismos pasos, hagan 6 pétalos.